la dialéctica del amor, Hegel y Hölderlin, el tránsito del ser al devenir. Un epígrafe: no puedes ser tú mejor que tu tiempo. En el mejor de los casos, serás tu propio tiempo. Hegel. Solo desde el más profundo desgarramiento puede surgir la necesidad de la filosofía. Como afirma Hegel en el ensayo sobre la diferencia entre los sistemas filosóficos de Fichte y de Schelling, previo a la fenomenología del espíritu, la decisión es la fuente del estado de la necesidad de la filosofía y, en tanto formación cultural de la época, el aspecto no libre de la figura. El arribo de Hegel a esa conclusión forma parte del proceso de construcción de la dialéctica y es inseparable de su desarrollo inmanente. La formación de la concepción dialéctica de Hegel tuvo sus inicios en Frankfurt, en medio de un período de cerca de 2 años de palpitante angustia y desesperación, de dolor varonil. Todo hombre, decía Hegel, debería pasar por una hipocondría en la que se sintiese separado del mundo vivido hasta entonces. El joven se cree llamado a transformar el mundo y de la imposibilidad de una realización inmediata de su ideal puede arrojarlo en un estado de hipocondría. Aquella fue una crisis de melancolía, hermetismo y depresión que él mismo definirá precisamente como el padecimiento de una persistente manía hipocondríaca. Se ha dicho que hasta la forma de su letra se tornó temblorosa. Los motivos son de variada naturaleza y ondulan entre la triste, humillante experiencia padecida en su estancia bernesa y el tremendo desengaño frente a la experiencia del proceso revolucionario francés. La época ha encerrado al hombre en un mundo interior, dice Hegel. El estado del hombre que quiere mantenerse en ese mundo no es otra cosa que una muerte eterna. Su dolor brota de la conciencia de los límites que le hacen despreciar la vida estrecha que se le ofrece. Fue en atención a la invitación que le extendiera su entrañable amigo Friedrich Hölderlin que Hegel llegó al funesto Frankfurt a comienzos de 1797. Gracias a las diligencias realizadas por el poeta y por von Sinclair, fue contratado como preceptor de los hijos del banquero Johannes Noah Gogel. Para Hölderlin, la llegada de su viejo compañero de estudios, amigo y confidente del Stift turingués, representaba un motivo de suprema alegría, de inconmensurable entusiasmo. Era como la entrada de un rayo de luz a través de los nubarrones que iban aumentando el inminente estallido de la tormenta del tiempo. Estaba convencido de que sus últimas consideraciones sobre el debate en torno a la Volkswirtlichkeit, el gran problema que ya antes tantas veces había abordado con Hegel y Schelling, en busca de una solución definitiva que pusiera fin
a las ambigüedades dejadas por Kant e incluso por Fichte, ahora podía no solo compartirlas con Hegel, sino que juntos podrían llegar a darle remate, una mayor consistencia al punto de su cabal perfeccionamiento. Y, de paso, lograrían morigerar las ansiedades que brotaban una y otra vez de la inquietud de sus espíritus, logrando superar así la crisis que padecían. El amor era la clave. Su fuente de inspiración fue su amante, Suzette Gontard, la esposa de su patrón, su Diótima, idealizada en sus obras. Fue la historia de un sublime amor que culminaría en la noche de la locura. Bajo el influjo de Schiller, Hölderlin concibió el amor como la expansión del sí mismo finito que aspira a la completitud universal, rompiendo sus barreras frente al otro. Se trata del intento de querer preservar la mismidad sin por ello negar la experiencia de la consagración. Es el deseo de expandirse del sí mismo trascendido, es decir, en busca de la perfección. En ese sentido, el amor se distingue de la hobbesiana guerra de todos contra todos, porque no es un sometimiento del otro, sino más bien un expandirse y fundirse del sí mismo con él, en la recíproca entrega de la unidad, distinción del nosotros. Para Hölderlin, el amor y la mismidad deben ser pensados simultáneamente, rescatados de su oposición. Por eso no puede existir sino entre iguales. De modo que solo puede nacer sobre el terreno fértil de la libertad. La filosofía de la unificación de Hölderlin consiste justamente en esto. Se trata de la adecuación de los términos antagónicos, aunque igualmente vitales. El amor por un lado y el sí mismo por el otro. Uno representa la unidad, el otro la distinción. Pero el amor se constituye como el principio superior de la unificación de ambos términos. Esto es, el amor y la mismidad. Lo que el amor une, en consecuencia, merece también llamarse amor. El emblema de su Hyperion, non coerceri maximo contineri minimo divinum est. Lo máximo tiene que estar contenido en lo mínimo. Esta es, en sentido estricto, la frase que sintetiza el principio fundamental de su filosofía de la unificación. El amor como unidad constitutiva, superior de los términos opuestos, y al mismo tiempo como ser de todo ente, que es el resultado de esta experiencia, no pocas veces conflictiva, en el tiempo. Por eso mismo, no se establece, no es estático, ni se fija, no es una posición, ni una determinada situación, set, sino que a partir de su potencialidad surge el proceso, el devenir continuo de la historia. Y ese recorrido sinuoso, discontinuo de la historia, que es el amor como unificación, es además el camino de las tensiones opuestas que constituyen lo bello, como anticipación de la identidad perdida de la verdad que se encuentra escindida en absoluta lejanía.
En plena crisis de angustia y desesperación, Hegel recibe la concepción hölderliana de la unificación mediante el amor no como un aliciente, un sucedáneo para morigerar con ella su dolor varonil, sino más bien como un desafío para seguir pensando, incluso como un reto a la motivación en medio del reencuentro y prosecución del crecimiento compartido respecto de las ideas que ya antes los viejos compañeros del Stift habían ido urdiendo y desurdiendo junto a Schelling sobre los tensos y extensos tejidos dejados por la urdimbre de Platón y Spinoza, es decir, de la unidad, y de Kant, Fichte, como síntesis. En Frankfurt, Hegel, partidario hasta entonces de una concepción kantiana, aunque ciertamente menos cercana a las formas preestablecidas y más cercana a la historia de la cultura, inició un intenso diálogo con Hölderlin. ¿Es acaso la fe en los pueblos el punto de referencia esencial para comprender la historia humana? ¿O existe la posibilidad de ir más allá del punto de vista de los creyentes y de su libertad? ¿No puede llamar todavía fe cuando irradia del más claro saber? Por el momento, frente a la contundencia de los argumentos esgrimidos por Hölderlin, Hegel no contrapone mayores objeciones. Incluso puede afirmarse que en un primer momento Hegel asume como suya la concepción del amor desarrollada por Hölderlin. No obstante, y más allá de la fuerza contenida en las afirmaciones del poeta relativas al amor como ser originario y unión fundante de la historia, Hegel se pregunta cómo la humanidad, habiendo partido de semejante principio unificador, pudo haberlo abandonado al punto de llegar a perderlo, de modo que no le quedaba otro camino que retornar a su origen. Y a partir de la formulación de esa pregunta, Hegel comienza a construir el camino de su propia concepción. El ensayo dedicado a El amor y la propiedad de 1797, aunque corregido más tarde entre el otoño y el invierno de 1798-99, es un registro de las conclusiones alcanzadas en el intenso diálogo sostenido entre Hegel, Hölderlin y los seguidores de este, entre los cuales se hallaba von Sinclair. Precisamente, se trata de la caracterización de la naturaleza del amor, con mayúscula, como fundamento originario del amor, comunidad y de la mismidad o propiedad como multiplicidad. Sin el orgullo de encontrarse en el centro de todas las cosas, lo supremo para el individuo es la finalidad de la totalidad colectiva. La verdadera unificación, dice Hegel, el amor propiamente dicho, se da solo entre vivientes que igualan en poder y que en consecuencia son enteramente vivientes uno para el otro sin que tengan aspectos recíprocamente muertos. El amor excluye todas las oposiciones. No es entendimiento, dice Hegel, cuyas relaciones siempre toleran que la multiplicidad siga siendo multiplicidad y cuyas uniones son oposiciones. No es razón que opone su determinación a lo determinado en general,
No es nada limitador, nada limitado, nada finito. Es un sentimiento, pero no un sentimiento particular. Del sentimiento particular, ya que esta es sólo una vida parcial y no la vida entera, la vida avanza a través de la resolución de su particularidad a la diversificación de los sentimientos para encontrarse a sí misma en esa totalidad de lo diverso. En el amor, esta totalidad no está abarcada en cuanto suma de muchas individualidades o particularidades separadas. En él, la vida se encuentra como una duplicación y como una unidad concordante de sí misma. Termina la cita de Hegel. Ya en este pasaje puede vislumbrarse la diferencia de Hegel con la concepción hölderliana. Mientras que para Hölderlin el amor es el ser concebido como el término originario unificador de los términos opuestos, de lo uno y de lo múltiple, de infinito y finito. Para Hegel, en cambio, el amor es la unión, no la unificación, porque lo que es unificado ha sido puesto por la reflexión del entendimiento, del sujeto y objeto, unión que no se sustenta en la unidad de un ser originario, previo a la relación, sino que es la unidad misma en su movimiento continuo, en su devenir, que tiene la necesidad de escindirse infinitamente, de particularizarse y determinarse, de crecer y concrecer, con el propósito de reconocerse y reconciliarse consigo mismo. Dice Hegel, la vida se encuentra como una duplicación y como unidad concordante de sí misma. Cierra la cita. El amor, para Hegel, solo puede reafirmarse como el amor a multiplicarse. Solo así puede producir su más plena y concreta unidad. Y de hecho, los unidos, por oposición, tienen que ser comprendidos en virtud del todo. Pero el todo no los precede, porque el todo es el concepto que se va desarrollando en virtud de la propia relación que establecen los términos opuestos. Ya no se trata de un ser originario a través del cual se deducen y logran unificarse los opuestos, sino de un sujeto-objeto que deviene. No se trata del ser en consecuencia, sino más bien del espíritu, comprendido este como la unidad entre los seres libres. Con ello, además, Hegel configura las premisas de su propia filosofía. No se puede comprender el amor sino cuando es concebido como el devenir, tanto de la recíproca oposición de los amantes entre sí, como de la unidad orgánica presente en cada uno de ellos. Unidad que ni es anterior ni es exterior a los amantes mismos, porque los opuestos, para poder ser opuestos, tienen necesariamente que ser unidos. Cada amante es una parte y un todo, un finito y un infinito, una unidad y una no unidad. Lo que Hölderlin define como amor deviene para Hegel primero vida y, poco tiempo después, espíritu. Precisamente porque los términos de la oposición que constituyen la relación conforman la unión de la unión y de la no unión. Lo positivo y lo negativo, siendo términos opuestos, están determinados por su otredad, por lo
cual incluyen en su seno el concepto propiamente recíproco de esta relación y por eso mismo de aquello que se le opone. Como afirmaba Spinoza, toda determinación es una negación y en consecuencia toda negación es una determinación. No se trata de una alteridad o alternatividad de los términos que responden a la exigencia de una unificación preestablecida por un tercer término, un ser abstracto e indeterminado. Más bien se trata del desarrollo del venir en, o como Hegel lo denomina, del desplegarse de las determinaciones. En este sentido, se puede decir que para Hegel el amor es un producirse de continuo, un indeterminado que para ser lo que es, para reafirmarse, necesita producirse en sí y para sí, es decir, para nosotros, siempre de nuevo, determinarse en virtud de la oposición que le es inmanente. Es en suma el poder infinito de lo negativo, que hace del amor, de la vida individual que ha logrado autocomprenderse como espíritu, la concreta verdad de lo infinito como proceso, como devenir. En medio del más doloroso desgarramiento y gracias al impulso del viejo amigo Hölderlin, tuvo lugar en Frankfurt el nacimiento de la dialéctica hegeliana. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días. Este curso tiene que ver con la filosofía de Jean-Baptiste Vico, sus orígenes y el desarrollo de su pensamiento hasta la construcción de un nuevo modelo de concepción de la política y de la sociedad civil, que es lo que en el fondo tiene como objetivo el presente curso. Yo me voy a tomar la libertad de leer unas páginas introductorias a lo que significa la importancia del pensamiento de Vico, no solamente para su tiempo, sino particularmente para nuestra época y para la conciencia civil del momento. Dice una frase famosa de Hobbes: geométrica demonstramus quia facimus. Eso lo dice en De Corpore. Se trata de una expresión que quizá contenga in nuce la más importante contribución hecha por la cultura moderna a la historia del pensamiento universal. Y sin embargo, es probable que el filósofo inglés no llegara a comprender que la reflexión contenida en su frase y que por lo demás caracteriza el espíritu de su tiempo, terminaría por radicalizar profundamente su propio significado, al punto de que sus premisas servirían de sustento para la rica y compleja estructura de la identidad, de la verdad y lo hecho. De pronto, y más allá de Descartes, el conocimiento comienza a fundirse en uno con lo conocido. La verdad y lo hecho se convertirían recíprocamente, vale decir, la una en lo otro y viceversa. Porque si física
demostrare posemus, faceremus, porque verum et factum convertuntur. De manera que el propósito de este curso consiste en aproximarse al muy particular cartesianismo de de Vico. Más precisamente, se trata de introducirse en las razones que permiten comprender por lo que cuando el autor de la Scienza Nuova llega a la cabal comprensión de la filosofía cartesiana, en ese mismo instante logra tomar conciencia de su radical anticartesianismo. Decía Hegel que comprender quiere decir superar. No obstante, conviene recordar que para Hegel superar implica conservar, es decir, en función de lo que se supera. Se trata, en términos particulares, de conservar aquellos aspectos que resultan determinantes y necesarios, y desde un punto de vista cualitativo, para la cabal comprensión del desarrollo del organismo en su conjunto complejo y no pocas veces contradictorio, lo cual en sustancia intenta preservar la cosa bajo una nueva, es decir, más rica y concreta figura de su experiencia inmanente. En tal sentido, puede afirmarse que Vico ha sido un cartesiano tout court, en virtud de que ha logrado penetrar en el núcleo mismo de aquella filosofía, la filosofía cartesiana, al punto de hacerla concrecer. Pero al hacerlo, termina liberándola del dogmatismo racionalista al cual el propio Descartes había encadenado su pensamiento. Llevado hasta sus últimas consecuencias, el cartesianismo le resulta entonces externo y meramente intelectual, es decir, abstracto, ajeno a los hombres, a la sociedad y a la cultura de su tiempo. El sueño cartesiano de la razón pretende establecer asepsias universales y rigurosas contra la formación cultural, la religión, la poesía y, por supuesto, la historia. Lazaretos, como se ha afirmado no sin énfasis, contra las creencias y las costumbres. Eso que Hegel llamaba la Sittlichkeit, la civilidad. Por eso, Vico sostiene que una máquina neumática permitida por la divinidad inmanente, desconocida de los corazones y sin acción sobre los instintos, atacaba la complejidad del hombre y la sociedad de las generaciones. A la luz de tales consideraciones preliminares, cabe afirmar que cuando Vico hace suyo el problema cartesiano de la certeza, se transforma en el primer cartesiano que combate a Descartes desde el fondo del cartesianismo, es decir, con sus propios argumentos. Un cartesiano que no se conforma con el carácter intuitivo e inmediato del cogito, entendido como la simple conciencia de los hechos, pues para él la certeza no es la intuición de la conciencia del ser, que el pensamiento no es capaz de encontrar en su experiencia pensante, sino más bien el punto de partida
de la scientia que requiere para hacer posible la reconstrucción del ser y específicamente o más específicamente del ser social. En otros términos, lo que para Descartes es el resultado, para Vico es apenas un aspecto, una herramienta del comienzo que permite remontarse hasta el saber y en último término hasta la verdad. Se trata de la búsqueda de la plenitud, es decir, de la redimensión de la importancia del conocimiento del Zeitgeist, con lo cual se intenta poner de relieve la conciencia de la experiencia de la actividad humana a través de una labor hermenéutica de signos no convencionales construida sobre la base de los mitos clásicos, las reconstrucciones etimológicas o filologías, las tradiciones populares, las antiguas frases poéticas, la rudimentaria psicología de los pueblos primitivos, el lenguaje figurado o alegórico, entre otros aspectos. Y en efecto, al ser reconocida y aprendida la certeza, puede llegar a convertirse en un elemento esencial, en virtud del cual es posible contener la arrogancia y el ímpetu de la duda metódica, la cual ha terminado por resentir el principio y la estructura misma de la filosofía cartesiana. Y sin embargo, conviene advertir que no se trata en Vico de la certeza entendida como ser inmediato, sino comprendida como ser en desarrollo, explicación, actuación y conquista de sí misma. No pues inmersa en el innatismo de las ideas claras y distintas, sino en el pasaje gradual del espíritu desde la fantasía a aquella razón que es capaz de restituir el valor de la memoria y del conocimiento del pasado, asumida como la unión de la unión y de la no unión, esto es, como la unidad de la diferencia o como la verdad de la verdad y de la no verdad.